Las noches de viernes en los años 90 tenían un ritmo que millones de hogares nunca olvidaron. La cena se retiraba de la mesa, los padres se acomodaban en los sillones, los niños se estiraban en la alfombra y el brillo de la televisión traía consuelo. Para muchas familias, ese consuelo tenía un nombre: Cosas de Casa. No era solo una comedia de situación, era un ritual. Los Winslow se convirtieron en vecinos que todos sentíamos que conocíamos, y su sala de estar se volvió tan familiar como la nuestra, y las risas llenaban el aire con cada frase célebre y tropiezo. Parecía la televisión más cálida, un espacio seguro donde la familia siempre era lo primero. Pero ¿y si esa imagen era una superficie cuidadosamente pulida? ¿Y si la familia que acogías en tu hogar cada semana no era la que los creadores querían mostrar? ¿Y si la calidez ocultaba fracturas, compromisos y conflictos silenciosos que moldearían el legado del programa de formas que pocos fans llegaron a comprender? Esa es la capa oculta de Asuntos de Familia. Detrás de la pegadiza canción principal, detrás de los suspiros exasperados de Carl y la guía constante de Harriet, detrás de las travesuras de Eddie y el brillo de Laura, se desarrollaba una historia diferente. Una historia sobre un programa diseñado para una mujer que terminó siendo dominado por otra presencia por completo. Una historia acerca de promesas hechas y promesas incumplidas, y la ironía de la magia televisiva, cómo un accidente de casting podría reescribirlo todo por completo. Para entenderlo, debemos volver a un mundo donde la televisión de cadena aún reinaba. Los últimos años de los 80 estuvieron dominados por la idea de programación familiar, programas seguros y cercanos que unían a padres e hijos. La parrilla TGIF de ABC era más que una simple programación, era una marca, una declaración de que la noche del viernes era del entretenimiento familiar. En ese mundo entraron los Winslow, destinados a darle una base a TGIF con historias de amor, disciplina, humor y resiliencia. Y sin embargo, lo que ocurrió después es la razón por la que seguimos hablando de Family Matters décadas más tarde. Un personaje que nunca debió existir, un vecino friki inventado para un gag puntual, se convirtió en la fuerza gravitacional que alejó la serie de su esencia. No solo cambió el rumbo de la serie. Él redefinió carreras, alteró relaciones e incluso dejó cicatrices. La serie que prometía que la familia importaba terminó planteando la pregunta: ¿qué importaba más en realidad, la familia o el fenómeno? Así que corramos el telón. Repasemos los pasos, los triunfos y también las luchas que transformaron un modesto spin-off en un verdadero gigante cultural. Porque una vez que descubras lo que de verdad ocurría tras la puerta de los Winslow, nunca volverás a ver Cosas de Casa de la misma forma. Para entender la historia de Cosas de Casa, hay que retroceder a un momento en que la televisión de cadena era aún el corazón de la cultura estadounidense. El año era 1989. El cable había empezado a morder los bordes, pero las tres grandes, ABC, CBS y NBC, aún dictaban de qué se reirían, llorarían y hablarían millones de hogares en el dispensador de agua los lunes por la mañana. La cadena ABC estaba en pleno proceso de crear algo que definiría a toda una generación, la famosa programación de TGIF. TGIF, gracias a Dios, es viernes, no era simplemente un eslogan, era toda una marca. 4 comedias seguidas, elegidas con cuidado para atraer a las familias que se instalaban al final de la semana. La idea era simple, pero poderosa. La noche del viernes era de ABC y ABC era tuya. Anclado por programas como Full House y Perfect Strangers, TGIF se convirtió en televisión imperdible para cualquiera que buscara risas sin asperezas, valores familiares sin sermones y una sensación de hogar incluso si su propia familia era complicada. De Perfect Strangers surgió Family Matters. En ese programa, los espectadores conocieron a Harriet Winslow, una ascensorista de lengua afilada y sin rodeos, interpretada por Jo Marie Payton. Escena tras escena, Payton se robó el protagonismo. Ella no era la protagonista, pero tenía una presencia notable. El público lo vio y, más importante aún, también los productores William Bickley y Michael Warren. Se preguntaron, ¿y si Harriet no solo subiera en ascensores en un papel secundario? ¿Y si ella se convertía en la figura central de su propia serie? Y así nacieron los Winslow. El nuevo programa se concibió no como una comedia descabellada, sino como un retrato auténtico de una familia afroamericana de clase media que residía en Chicago. Harriet sería la matriarca. Su esposo, Carl, interpretado por Reginald Bell Johnson, recién salido de su querido papel como el sargento Al Powell en Die Hard, sería el padre firme, pero a menudo exasperado. Juntos navegarían la vida con sus 3 hijos. Eddie, el primogénito rebelde, Laura, la hija mediana, brillante y ambiciosa, y Judy, la más joven, aún buscando su propio camino. El hogar de los Winslow fue diseñado para sentirse muy real. El set fue modelado a partir de una casa típica de Chicago, llena no de lujo, sino de mucha calidez.
Para expandir la dinámica, la hermana de Harriet, Rachel, y su bebé se mudaron, junto a la madre de Carl, Estelle. De repente, 3 generaciones bajo un mismo techo, una receta para la comedia y el corazón. Era el momento de Jo Marie Payton. Había trabajado años en papeles secundarios, y ahora, por fin, era el rostro de una sitcom de horario estelar. La promesa era bastante clara. Cosas de familia, contaría su historia, los desafíos, los triunfos y las risas de una madre de clase trabajadora que se negaba a ser ignorada. Pero el panorama televisivo rara vez es predecible. Un programa construido cuidadosamente en torno a la fuerza de una mujer sería, en cuestión de pocos meses, secuestrado por un personaje que ni siquiera figuraba en el diseño original. Las bases se habían sentado para una comedia centrada en la familia, pero el destino tenía otros planes, y esos planes llegarían, literalmente, con un golpe en la puerta. A primera vista, los Winslow eran la imagen del equilibrio. Harriet Winslow aportaba una voz firme pero cariñosa a cada episodio. Carl Winslow, siempre exasperado pero profundamente leal, era el tipo de figura paterna que la televisión adoraba. Sus hijos, cada uno, desempeñaban su papel en el ritmo de la vida familiar. Las travesuras de Eddie, la brillantez de Laura, la dulzura de Judy. Y a su alrededor había parientes que aportaban color y textura, desde la resiliencia de Rachel como madre soltera hasta la sabiduría de Estelle, la abuela que lo había visto todo. Era un elenco que funcionaba porque se sentía auténtico. Family Matters no se estrenó con fuegos artificiales, se estrenó con calidez. El público conocía familias como esta, donde las tías vivían bajo el mismo techo, donde la disciplina se suavizaba con humor y donde las luchas diarias tenían tanto peso como los grandes triunfos. En un panorama televisivo a menudo dominado por los extremos, Cosas de Casa prometía algo con lo que identificarse. Pero escondida en esa promesa había una paradoja que pronto definiría toda la serie. El título del programa sugería estabilidad, lealtad y la importancia de la unidad familiar. Sin embargo, el programa en sí iba a girar en torno a alguien completamente ajeno a la familia. No sería Harriet quien sería recordada. No serían Carl, ni Eddie, ni siquiera Laura. Era un personaje que ni siquiera debía durar más de un guión. La paradoja residía en la tensión entre la intención y la realidad. Entre bastidores, a Jo Marie Payton le habían dicho que este era su vehículo estelar. Era su oportunidad de salir de las sombras y liderar. Pero lo que el público veía semana tras semana se trataría menos de la fuerza de su personaje y más de un niño con tirantes, gafas demasiado grandes para su cara y una voz chillona que podía tanto molestar como encantar al mismo tiempo. La sala de los Winslow, antes el centro de gravedad, se convirtió en un escenario para alguien que no estaba en el plan. Públicamente, el programa se vendió como una comedia familiar, pero en privado, el elenco empezó a sentir un cambio. La paradoja se profundizó con cada pista de risas que estallaba para el vecino de al lado. Para los actores de los Winslow, la experiencia fue desorientadora. Por un lado, eran parte de un programa exitoso. La audiencia subía, el público de los viernes por la noche crecía y su lugar en la historia de la televisión se estaba escribiendo. Por otro lado, la atención, la prensa y la adoración se centraban cada vez más en una sola figura. Lo que había empezado como la historia de Harriet se estaba convirtiendo en el fenómeno de Urkel. La mayor ironía del programa había empezado a desarrollarse. Una comedia de situación que estaba destinada a explorar las vidas de una familia en Chicago sería recordada, quizás de manera injusta, como la historia de alguien que no pertenecía en absoluto a esa familia. La paradoja era evidente. Los Winslow le otorgaron al programa su corazón, pero el vecino le dio su verdadera identidad. Y entonces, con una sola audición y una risa inolvidable, la decisión quedó sellada, la decisión que lo cambió todo. A veces la historia gira en los momentos más insignificantes, de esos que nadie en la sala cree que importarán hasta que lo cambian todo. Para Cosas de Casa, ese momento llegó en el episodio 12 de la primera temporada. El guión pedía un chiste sencillo. Laura Winslow, la hija adolescente, tendría una cita a ciegas con un chico tan torpe, tan inadecuado, que sería gracioso y luego olvidado. Estaba destinado a aparecer solo una vez, un rostro más entre la multitud, nada más. Pero cuando Jaleel White, de apenas 12 años, entró en la sala de audiciones, el ambiente cambió por completo. No llevaba puesto un disfraz, no exactamente, pero había preparado algo mucho más allá de las líneas. De su padre, que era dentista, tomó prestadas unas gafas de tamaño excesivo. De su armario materno, unos pantalones algo pequeños, subidos demasiado, y de su interior, White conjuró una voz, un arrastre y una personalidad totalmente original. No solo interpretó el papel de un nerd, él encarnó a Steve Urkel. Los productores quedaron asombrados. Aquí había un actor infantil que no hizo audición. Él se transformó.
para cuando ya él... Las cámaras rodaban. La audiencia del estudio no se contenía. Cada vez que White aparecía, las risas y los aplausos resonaban. No solo dio una actuación, creó un fenómeno. El episodio, La primera cita de Laura, se emitió el 15 de diciembre de 1989. En cuestión de días, llegaron cartas de fans pidiendo más del peculiar vecino con la voz chillona. Ese fue el momento en que se tomó la decisión. Los productores se reunieron y acordaron. Esto no podía ser una broma de una sola vez. Urkel llegó para quedarse. Los guionistas se las ingeniaron para insertarlo en episodios ya filmados, montando gags rápidos, donde los Winslow intentaban bloquear la puerta, mientras Urkel se abría paso a la fuerza. Lo que había sido el programa de Harriet Winslow, la serie prometida a Joe Mary Peyton como su vehículo, ahora giraba en torno a un chico con tirantes. Los resultados fueron inmediatos. La audiencia subió. De pronto, Cosas de Casa ya no era una sitcom modesta que iba a desaparecer. Fue un éxito. La brillante torpeza de Steve Urkel había convertido la serie en el pilar fundamental de TGIF, pero por cada carcajada que resonaba en los hogares de toda América, se escuchaba un sonido más discreto en el plató, el crujido del terreno inestable bajo el elenco. Lo que había comenzado como una promesa de narración compartida ahora giraba en torno a una única estrella. La decisión había salvado el programa de una probable cancelación, pero también había reescrito su propio destino. Los Winslow ya no eran el centro principal de su propia historia. El corazón mismo del programa latía de manera diferente ahora, y el costo de esa decisión se haría evidente en los años venideros. Porque cuando construyes una comedia familiar alrededor de un vecino, la familia empieza a desvanecerse, y esa realidad estaba a punto de calar hondo. En televisión, la casa de los Winslow parecía el lugar más feliz de Chicago. La sala resonaba con risas, lecciones familiares concluidas al final de cada media hora, y el vecino de al lado hacía reír a carcajadas al público. Pero detrás de cámaras, la realidad era mucho más compleja. Joe Mary Peyton, a quien le prometieron un papel protagónico, de repente vio cómo su presencia se reducía semana a semana. En lugar de las tramas que definían la perspectiva de Harriet, los guiones fueron reescritos para destacar las payasadas de Steve Urkel, los inventos fallidos, los accidentes de comedia física y un sinfín de variaciones de «fui yo». Para una mujer que se había abierto camino desde papeles secundarios, el cambio fue desalentador. Reginald VelJohnson también sintió el cambio. Fue elegido como Carl Winslow porque los productores vieron en él la figura paterna perfecta, estricto, pero con un corazón de oro. Los primeros episodios se centraron en su pasado como oficial de policía, su lucha por mantener a una familia con un salario de clase trabajadora, y su constante tira y afloja con el caos en su hogar. Pero una vez que Urkel prendió, incluso el personaje de Carl empezó a orbitar alrededor del vecino. En lugar de darle realismo al programa, a menudo lo escribían como el contrapunto serio a la absurdidad de Urkel. El elenco más joven también lo sintió. Darius McCrary, quien interpretó a Eddie, y Kelly Shanae Williams, quien interpretó a Laura, estaban madurando en la serie. Se habían comprometido a interpretar a adolescentes con los que la gente pudiera identificarse, que lidiaban con la escuela, la familia y los dolores del crecimiento. Pero al volverse más complejos, los aparatos de Urkel, mochilas propulsoras, máquinas de clonación, cámaras de transformación, sus tramas empezaron a sentirse secundarias. Incluso Jaleel White, a pesar de su ascenso meteórico, sufrió la presión. En entrevistas posteriores, admitió que el ambiente era tenso. Sentía que algunos adultos le guardaban rencor por robarle el protagonismo, aunque la decisión de expandir su papel no fue suya. VelJohnson más tarde reconocería que trabajar con una estrella infantil que se convirtió en una celebridad global de la noche a la mañana fue difícil, no porque White careciera de talento, sino porque el equilibrio de poder había cambiado tan drásticamente. Para la tercera temporada, los memorandos de la cadena eran claros. El público sintonizaba para ver a Urkel. Los guiones se inclinaron más hacia el espectáculo, con los guionistas animados a ir más allá del realismo, hacia una comedia caricaturesca. Pero ese cambio tuvo un costo. Lo que antes había sido una comedia familiar basada en momentos identificables, Harriet guiando a sus hijos, Carl haciendo malabares con el trabajo y la vida familiar, se centró cada vez más en cómo los Winslow reaccionaban al caos de Urkel. Para el elenco, que creía ser parte de un programa sobre la familia, fue una dura realidad de aceptar. El público reía más fuerte que nunca, pero la base de la historia de los Winslow se resquebrajaba en silencio, y la primera señal de esa fractura pronto se haría imposible de ignorar, porque un miembro de la familia estaba a punto de desaparecer por completo. Para las audiencias que veían los viernes por la noche, los Winslow parecían una familia de sitcom cualquiera, imperfectos pero cariñosos, llenos de disputas que siempre se resolvían al final de la media hora. Eddie seguía escabulléndose. Laura seguía brillando en la escuela. Carl suspiraba tras turnos largos. Y Harriet mantenía unida a la familia. Pero espectadores perspicaces notaron algo extraño.
A mediados de la serie, uno de los niños Winslow había desaparecido. Judy Winslow, la hija menor, interpretada por Jamie Foxworth, estuvo en los primeros años. Era brillante, alegre y a menudo buscaba la guía de su hermana mayor. En el ritmo familiar, era la presencia que anclaba de una hermana pequeña, que recordaba a la audiencia la inocencia en medio del caos. Pero durante la quinta temporada, Judy subió las escaleras en un episodio y nunca volvió a bajar. No la sacaron del guión, no dieron explicación, simplemente desapareció. Durante años, los fans se rascaban la cabeza. ¿Cómo pudo un programa familiar borrar a un miembro sin decir una palabra? El misterio se convirtió en una de las bromas recurrentes más extrañas de la televisión, pero tras bambalinas, la verdad no era divertida. Los productores habían decidido que el personaje de Judy ya no era esencial. Con Steve Urkel dominando las tramas y el tiempo en pantalla, Judy ya no encajaba en la dirección que tomaba la serie. Y así, con solo 13 años, Jamie Foxworth fue apartada. La decisión se tomó con una frialdad impactante. Cuando Jo Mari Peyton protestó, preguntando cómo podían sacar a una hija de la familia Winslow, le dijeron sin rodeos: nadie se dará cuenta. Para ella, fue más que un recorte creativo. Fue borrar la base misma de lo que el programa decía representar. Asuntos de familia, decía el título. Y sin embargo, uno de los suyos había sido descartado sin explicación alguna. Para Foxworth, aquel despido resultó ser devastador. Ella había crecido en el set de filmación, creyendo firmemente que formaba parte de un largo futuro junto a los Winslow. En cambio, se quedó sin un cierre, tanto en pantalla como en su vida real. El final abrupto de su papel dañó su confianza, dejándola cuestionar su talento y su lugar en la industria. Años después, hablaría con franqueza sobre lo doloroso que fue ser eliminada, no solo de un programa, sino de una familia a la que creía pertenecer. Cuando los fans se acercaban a Jo Mari Peyton en público, no preguntaban a los productores dónde había ido Judy. Le preguntaban como si Harriet misma debiera una respuesta. Era una carga que llevó durante años. La desaparición de Judy Winslow es más que una nota a pie de página curiosa. Fue la primera señal clara de las grietas detrás de la risa. Reveló hasta dónde los productores estaban dispuestos a torcer o romper la premisa misma del programa en busca de audiencia. Y no sería la última vez que el elenco se enfrentaría a decisiones que revelaron cuán frágil era realmente la familia. A mediados de los 90, Cosas de Casa estaba en la cima de su popularidad. Steve Urkel estaba en todas partes. Muñecas en los estantes de jugueterías, cajas de cereales en supermercados, incluso apariciones especiales en otras exitosas comedias. Para ABC, esto era un sueño hecho realidad. Para el elenco que había firmado para interpretar a los Winslow, era algo completamente distinto. La realidad era clara. El programa que empezó como la historia de Harriet Winslow se había convertido en el show de Steve Urkel. Jo Mari Peyton, que había forjado su carrera lenta y constante, vio cómo su papel se encogía con cada temporada. La sabiduría de Harriet, ancla de la serie, fue cada vez más relegada. Su tiempo en pantalla se redujo para dar cabida a nuevas tramas de Urkel. Peyton admitió que le dolió profundamente, no solo profesional, sino también personalmente. Le habían prometido una oportunidad para liderar. En cambio, estaba siendo borrada del centro de atención en su propio programa. Reginald VelJohnson, el actor detrás de Carl Winslow, se hizo eco de la atención. Carl había sido concebido como el padre rudo, pero de gran corazón, cuyas interacciones con Harriet y los niños formaban el núcleo emocional. Pero a medida que avanzaban las temporadas, a menudo fue reescrito como el eterno antagonista de los planes de Urkel, ya fuera lidiando con aparatos que explotaban, limpiando desastres o interpretando al hombre serio exasperado. La identidad de Carl se ligaba cada vez más a alguien ajeno a la familia que debía representar. El elenco más joven también sintió el cambio. Darius McCrary, quien hacía de Eddie, y Kelly Shannon Williams, quien hacía de Laura, se esperaban trayectorias de crecimiento y madurez. En cambio, las tramas giraban en torno a la interminable persecución de Urkel a Laura o al papel de Eddie como su amigo y a veces acosador. Incluso Jamie Foxworth, antes de ser excluida, percibió el desequilibrio. La familia ya no era el motor del programa. Orbitaban alrededor del vecino. La tensión se convirtió en conflicto abierto durante la última temporada. Jo Mari Peyton, más tarde, relató un momento en que Jaleel White, para entonces un adolescente, insistió en una escena que ella creía que violaba los estándares de la cadena. Cuando ella se negó, los ánimos se encendieron. Peyton describió el incidente como explosivo, diciendo que sentía que a White se le había dado demasiado poder sin control por parte de productores desesperados por mantenerlo contento. Fue solo cuando su coprotagonista Darius McCrary intervino que la situación se calmó. También hubo otras batallas, unas menos sobre el ego y más sobre el respeto. En un guión, los guionistas habían incluido un chiste racialmente ofensivo dirigido a un personaje invitado.
Peyton y Bell Johnson estaban horrorizados, y juntos, lucharon hasta que fue eliminado. Para ellos, no se trataba solo de protegerse a sí mismos, se trataba de proteger la dignidad de la audiencia del programa. En pantalla, la serie Cosas de Casa nos daba risas, pero fuera de cámaras, el elenco luchaba por obtener reconocimiento, respeto y su lugar legítimo en la historia. Y en medio de esa lucha, había una ironía que nadie podía ignorar. La mayor ironía de Cosas de Casa estaba en su propio título. Las palabras sugerían que el programa siempre trataría de una cosa, la importancia de la familia. Pero cuanto más duraba, más claro quedaba que la familia, al menos la familia Winslow, no era lo que mantenía viva la serie. Era el chico de la casa de al lado, aquel que nunca debió quedarse. Steve Urkel estaba destinado a ser olvidado, un personaje cómico que entraba y salía de escena. En su lugar, se convirtió en el centro de gravedad del programa, opacando a las mismas personas a quienes se les había prometido todo el protagonismo. La voz de Harriet, antes fuerte e inquebrantable, fue ahogada por muletillas. Las lecciones morales de Carl fueron opacadas por las payasadas. Incluso Eddie y Laura, los niños en quienes se había pedido al público que se encariñara desde el principio, fueron reescritos para servir a la órbita de Urkel. Y Judy, ella fue borrada por completo. Esta ironía no solo se vio en los guiones, dio forma a carreras. Para Jo Marie Peyton, Cosas de Casa había sido presentada como su vehículo estelar, la oportunidad de demostrar que podía llevar una serie sobre sus hombros. En cambio, se encontró relegada en su propio programa. Para Reginald Bell Johnson, un respetado actor que había ganado el cariño del público con Duro de Matar, la oportunidad de consolidar ese éxito se complicó por un papel que se volvió cada vez más unidimensional. Los miembros de la familia eran caras reconocibles, pero no eran iconos culturales. Jaleel White sí lo era, y ahí residía otra ironía. Aunque Urkel le dio longevidad al programa, también le dio a White una etiqueta de la que nunca pudo escapar del todo. Otros actores de la era TGIF encontraron formas de reinventarse. Will Smith, de El Príncipe de Bel-Air, usó su sitcom como trampolín al estrellato, construyendo una carrera en música y películas taquilleras. Pero Jaleel White nunca fue Jaleel White para el mundo. Él era Urkel. Los tirantes, las gafas, la voz chillona, se le pegaron mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. En sus memorias, White admitió más tarde que ser sinónimo de Urkel fue tanto una bendición como una maldición. Un papel que lo hizo famoso, pero que también lo atrapó en una caja de la que no podía liberarse fácilmente. Y así, la ironía se volvió contra sí misma. Un programa de televisión sobre la familia dejó de lado a su propia familia para servir a un vecino. Un actor que dio vida a uno de los personajes más queridos de la década de los 90 descubrió que esa misma creación limitó su carrera durante muchísimas décadas. El éxito y el sacrificio se entrelazaron de maneras que nadie había anticipado. Los Winslows habían puesto la mesa, pero Urkel se comió la cena. Y aún así, a pesar de toda esta tensión, Cosas de Casa logró algo que pocas series de su época pudieron hacer. Logró abrirse camino. Para cuando llegó su segunda temporada, Family Matters había logrado algo que muy pocos programas logran. Se transformó de un modesto spin-off en un verdadero fenómeno cultural, y el crédito por esa increíble transformación recayó directamente sobre los hombros de un único personaje que ni siquiera se suponía que formara parte del elenco. Steve Urkel había pasado de ser un chiste puntual al ancla de la apreciada programación TGIF de ABC, y su ascenso marcó el verdadero despegue del programa. De repente, Cosas de Casa ya no era una comedia familiar más. Era el programa del que todos hablaban los lunes por la mañana. Los niños imitaban la voz chillona de Urkel en los salones de clase. Los adolescentes copiaban sus torpes pasos de baile en las fiestas. Y los adultos, aunque dijeran poner los ojos en blanco, no podían evitar reírse cuando irrumpía por la puerta principal de los Winslow. Su frase célebre, "Hice yo eso", se convirtió en un chiste nacional, tan repetida que se sentía como parte del vocabulario estadounidense. La cadena de televisión lo notó. Los acuerdos de productos derivados no tardaron en llegar. Las muñecas de Urkel volaron de los estantes de las jugueterías. Su imagen apareció en loncheras y camisetas. E incluso Kellogg's lanzó un cereal de edición limitada llamado Urkel Oz. Para ABC, el personaje era un verdadero sueño hecho realidad, un papel de comedia que había trascendido a la cultura popular, generando no solo audiencia, sino también ingresos. Pero el verdadero hito no fue solo comercial, fue cultural. Cosas de Casa se unió a El Show de Cosby y El Príncipe de Bel-Air como una de las pocas comedias populares sobre una familia negra. Para muchos jóvenes de color, los Winslow eran un reflejo poco común en horario estelar. Incluso cuando la atención se centró fuertemente en Urkel, la mera existencia de la familia Winslow en televisión importaba. Ampliaba la definición de quién podía protagonizar una sitcom y se labró un lugar en el imaginario cultural que aún resuena hoy. Aún así, el camino hacia el éxito fue complicado.
Para el elenco, la creciente popularidad de Urkel fue tanto una bendición como una maldición. Los índices de audiencia significaban seguridad laboral. El programa sobrevivió 9 temporadas en gran parte porque el público no se cansaba de las payasadas de Urkel, pero ese mismo éxito significó que las tramas se volvieran cada vez más extravagantes. Urkel construyendo una máquina del tiempo, clonándose a sí mismo o transformándose en su elegante alter ego, Stefan Urkel. Lo que comenzó como una comedia familiar realista, a veces parecía más ciencia ficción. Para 1991, Family Matters captaba más de 12 millones de espectadores semanales, siendo uno de los programas mejor valorados de ABC. Este éxito consolidó a Family Matters como un ícono de los 90, pero también confirmó lo que el elenco sospechaba. Los Winslow ya no eran las verdaderas estrellas, habían sido eclipsados. Sus arcos narrativos fueron comprimidos, sus propias luchas reescritas para encajar en el foco de atención de Urkel. Era una paradoja, sí, pero también resultaba innegable. Sin Urkel, la familia Winslow quizás nunca habría durado más allá de la primera temporada. Con él se hicieron historia de la televisión, y a medida que avanzaban los años 90, las repercusiones de ese éxito comenzaron a extenderse mucho más allá del set en Chicago. Cuando el telón final cayó sobre Cosas de Casa en 1998, las risas dejaron de resonar en la sala de los Winslow, pero las réplicas apenas comenzaban. 9 temporadas y 215 episodios habían creado un hito cultural y ahora el elenco tenía que afrontar la pregunta que siempre surge después de una serie larga. ¿Y ahora qué? Para Jo Marie Payton, el final resultó agridulce. Ella había luchado con determinación por su papel, se opuso firmemente a decisiones que, según ella, comprometían la integridad del programa y finalmente decidió marcharse antes de que la serie concluyera. Sin embargo, su trayectoria profesional apenas terminó con el personaje de Harriet Winslow. Ella prestó su voz a la exitosa serie animada The Proud Family, donde su papel como la hilarante Sugar Mama se hizo tan emblemático para toda una nueva generación. Para Payton, este éxito fue la prueba de que su talento se extendía mucho más allá de la sombra de Urkel. Reginald Bell Johnson aceptó con gusto el encasillamiento que a muchos otros les habría frustrado. Se volcó en la imagen de la figura de autoridad ruda pero entrañable, interpretando variaciones de Carl Winslow en apariciones como invitado en docenas de programas. Se convirtió en un rostro familiar en CSI, Monk, Brooklyn Nine-Nine, e incluso en series animadas donde su voz llevaba el peso de la nostalgia. Para Bell Johnson, el efecto dominó se convirtió en su legado. Él sería para siempre la figura de confianza en la que el público creyó. Shalil White se enfrentó al camino más difícil. Durante casi una década había sido Steve Urkel para millones, y quitarse esa etiqueta resultó casi imposible. Lo intentó con su propia sitcom, Grown Ups, pero solo duró una temporada. Se dedicó a la actuación de voz, haciendo historia como la primera voz estadounidense de Sonic el Erizo en series animadas. Consiguió papeles de invitado en programas como Boston Legal y House. Aún así, cada entrevista, cada aparición, volvía a Urkel. Para White, esa repercusión fue un regalo y una jaula. Los actores más jóvenes, como Darius McCrary y Kelly Shannon Williams, también sintieron las repercusiones. McCrary halló trabajo constante, incluso doblando a Jazz en el film Transformers de Michael Bay, mientras que Williams se retiró de Hollywood para criar a su familia y dedicarse al trabajo comunitario. Jaime Foxworth, borrada del programa como Judy Winslow, fue la que más sufrió. Durante años habló con franqueza sobre lo difícil que fue ser eliminada de una comedia familiar y cómo esa decisión impactó su confianza y carrera. Más allá del elenco, las repercusiones se extendieron a la propia televisión. Family Matters demostró que una serie sobre una familia negra podía sostener la programación estelar por casi una década. Su mezcla de humor, corazón e identidad cultural influyó en series posteriores, desde My Wife and Kids hasta Blackish. Incluso cuando los críticos ponían los ojos en blanco ante las tramas más descabelladas de Urkel, el legado de representación siempre perduró. Cuando la CBS decidió retomar el programa para su última temporada, fue prueba de lo lejos que ya se habían extendido las ondas. Las cadenas rivales reconocieron su permanencia cultural, pero las repercusiones son impredecibles. Traen progreso, sí, pero también consecuencias. Por cada carrera revitalizada, había una atrapada por el encasillamiento. Por cada puerta cultural que se abría, siempre había un recordatorio de los sacrificios detrás de las sonrisas. Y a través de esas ondas, una pregunta seguía resonando. ¿Por qué Family Matters aún perdura décadas después? Han pasado décadas desde el último episodio de Family Matters, pero la sala de los Winslow sigue viva en repeticiones, maratones y en la memoria de quienes crecieron con ella.
Esa persistencia plantea una pregunta importante. ¿Por qué esta serie perdura cuando tantas otras de la misma época han caído en el olvido? Parte de la respuesta es la simple nostalgia. Para millones de espectadores, Cosas de Casa es inseparable de las noches de viernes de la infancia. La programación de TGIF era un ritual y los Winslows estaban en su centro. Escuchar el tema musical o ver a Urkel entrar torpemente por una puerta transporta instantáneamente a los fans a una época donde la vida se sentía más ligera, cuando los problemas podían resolverse en 22 minutos, y la risa llenaba el final de la semana. Esa conexión emocional es muy poderosa y permanece incluso cuando los detalles de episodios concretos se difuminan, pero su permanencia no es solo cuestión de sentimentalismo. Cosas de Casa sigue resonando porque bajo la comedia física y las frases pegadizas, la serie abordaba temas universales y profundos. Las familias luchan, se malentienden y se esfuerzan por mantener el equilibrio. Los padres se preocupan por sus hijos, los hijos desafían los límites, y los parientes lejanos aportan tanto comedia como caos. No eran historias extraordinarias, sino más bien muy familiares. Incluso cuando los guionistas se inclinaban por inventos descabellados y giros de ciencia ficción, en el corazón de cada episodio había una verdad humana reconocible. Las familias perduran porque permanecen unidas a través del cambio. La representación también juega un papel central en el impacto duradero del programa. En una época en que la televisión en horario estelar ofrecía representaciones limitadas de familias negras, los Winslow destacaron. Eran de clase trabajadora, multigeneracionales y con defectos y virtudes. Para los jóvenes espectadores de color, verse en pantalla importaba profundamente. Para otros, expandió la comprensión de cómo una familia en televisión podía verse. Esa visibilidad, aunque frecuentemente eclipsada por el espectáculo de Urkel, permanece como parte de su legado. Y luego tenemos al personaje de Steve Urkel. Lo ames o te canses de él, es inolvidable. Pocos personajes de sitcom en la historia de la televisión han trascendido sus programas para convertirse en íconos culturales, pero Urkel lo hizo. Su presencia mantiene a Cosas de Casa viva en referencias de la cultura pop, memes y recuerdos nostálgicos. Él es el gancho que atrae a nuevas generaciones a descubrir la serie, incluso si vienen por la frase y se quedan por la familia. En el año 2017, la revista Entertainment Weekly nombró a Urkel uno de los 50 personajes más grandes de la televisión de todos los tiempos, prueba fehaciente de que el personaje, creado en una sola audición, aún resuena décadas después. ¿Por qué, entonces, Cosas de Casa perdura tanto? Porque capturó algo que es a la vez atemporal e irónico, la imprevisibilidad de la propia familia. Los planes cambian, los roles se transforman, los accidentes reescriben destinos, pero a pesar de todo, los lazos permanecen intactos. Los Winslow, aunque fueron remodelados y redefinidos, llevaron consigo esa verdad, y las audiencias continúan viéndose reflejadas en ella. Y esa perseverancia prepara el escenario para una última reflexión. ¿Qué verdades ocultas revela la historia cuando miramos atrás con ojos nuevos? Detrás de las risas y los momentos conmovedores, Cosas de Casa no era solo sobre los Winslow. Se trataba de cómo la televisión misma puede ser reconfigurada por un solo accidente de casting. Lo que comenzó como una sitcom centrada en Harriet Winslow y su familia, se transformó en el show de Steve Urkel, reescribiendo carreras, creando íconos culturales y dejando tantas cicatrices como triunfos. Sin embargo, a pesar de todos los conflictos, borrones e ironías, el programa perdura. Perdura porque el público aún se ve reflejado en los lazos imperfectos, caóticos, pero resilientes que definen a los Winslow. Cuando revisitas la serie hoy, no solo ves nostalgia, ves la historia oculta, los cambios, las concesiones y la resiliencia que la mayoría de los fans nunca comprendió. Así que la pregunta es, ¿Cosas de Casa era realmente sobre la familia o siempre fue sobre el fenómeno que acaparó la atención? Deja tus comentarios, dale a me gusta y suscríbete para más historias ocultas de los programas que creías conocer.